Buen día. Seguimos entonces con los contenidos de la unidad 1, que era la política económica. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto la primera parte y donde habíamos visto qué era la política económica, qué características tenía, esta distinción entre el ser y el deber ser? En una segunda parte vimos las clasificaciones de las políticas económicas. Y en esta tercera parte, en la cual está dividida la unidad 1, al menos en términos expositivos, y también en la unidad temática del programa, vamos a ver la elaboración de la política económica. Respecto a este tema, vamos a empezar. Nosotros ya habíamos visto en el caso de la primera parte que la política económica formaba parte de la política en general, y vamos a decir que en esta situación que el término política lo podemos entender desde distintos puntos de vista, ¿no? Podemos decir que la política es la actividad gubernamental, entonces de esa manera nosotros decimos la política de salud, la política de comercio exterior, la política de turismo, la política cultural. Puede ser definida en términos de cuál es el propósito o cuál es el objetivo que persigue una acción gubernamental en particular. Entonces decimos una política de apoyo al sector turístico o de apoyo a las industrias culturales, en los últimos tiempos, ahora por ejemplo, en estos días. Podemos definir también la política como una situación social deseada. Entonces decimos que una política será la recuperación de la economía argentina o de algún sector en particular de la economía luego de la pospandemia. También podemos hablar de una acción de carácter específica, entonces decimos la política respecto, en este caso, a una cuestión del mercado del trabajo y particularmente a la cuestión del teletrabajo. También podemos hacer referencia al término política como ese conjunto de normas o de normas, en general, en plural, para una determinada problemática. Así decimos, por ejemplo, la política energética, la política turística, haciendo referencia en este caso a una determinada problemática en particular. También podemos hablar de la política como ese conjunto de programas, de acciones que realiza un gobierno en particular, y así, por ejemplo, vamos a referirnos a la política del gobierno actual con ese plan federal post-pandemia de las 60 medidas que el gobierno, o 63, leí el otro día, no sé cuántas serán al final, de recuperación de la economía argentina post-pandemia. También a veces se dice política al resultado que obtiene una determinada actividad gubernamental. Entonces decimos la política de precios cuidados, cuál ha sido el impacto que ha tenido en el índice de inflación, por ejemplo. O también a veces hace referencia al modelo teórico sobre el que descansa la iniciativa gubernamental. Entonces decimos que esta compensación económica o monetaria que se da a través, por ejemplo, de la asistencia del IFE, del ingreso familiar de emergencia, se la expresa como una medida de carácter excepcional, de carácter transitoria, de carácter compensatoria. O sea que ahí se habla de la política, pero vinculándolo a cuál es el objetivo que persigue esa política en particular. También vamos a decir, vamos a pasar a la próxima, que la política siempre es, nosotros acá estamos en política macroeconómica, siempre va a tener tres características. Cuando nosotros hablamos de políticas, en el caso de un Estado, ¿no? Siempre va a ser institucional, porque siempre la política va a ser elaborada y decidida y luego implantada por una autoridad formal, legalmente constituida, dentro de su competencia, ¿no? Y colectivamente vinculante. ¿Por qué colectivamente vinculante? Porque esa acción institucional tiene impacto luego en agentes económicos, ya sean individuales o sean colectivos. Siempre implica también una acción de tipo decisoria. ¿Qué significa? Que siempre va a implicar, ¿sí?, plantearse objetivos, elegir entre medios, o sea, siempre va a haber una decisión en ese enfrentamiento entre fines y medios, frente a una situación problemática en particular, que ahora vamos a ver el tema de la definición de los problemas. Siempre es comportamental. ¿Qué significa? Que siempre implica un comportamiento. Y ahí es importante lo que está dicho ahí, que puede ser un comportamiento relativo a una acción en particular o a una inacción. Es decir, el no hacer algo, el no llevar adelante una determinada política que la población, por ejemplo, considera necesaria, también es una política. Y siempre es causal, es decir, siempre la política genera
parte de ciertos hechos y siempre va a generar determinados efectos en el sistema político, en el sistema social y, por supuesto, en el sistema económico. Entonces, una política, después nosotros vamos a meternos en las políticas económicas particularmente, siempre es propositiva, siempre intenta proponer formas de alcanzar determinados objetivos, siempre es intencional, siempre es acción que implica la política, siempre tiene un sentido y siempre es planeada, siempre implica una cierta deliberación, un cierto análisis, no debería al menos ser lo que dice ahí reactiva y casual, lo que salió, no, debería ser propositiva, intencional y planeada. Como dice abajo, siempre es una estrategia de acción colectiva, por lo que decíamos, porque eso va a tener impacto particularmente en ciertos grupos, en la sociedad en general, deliberada, es decir, pensada, es decir, planeada, calculada, diseñada, para alcanzar determinados objetivos. Y generalmente es un número extenso de actores, es decir, generalmente no es una sola cabeza la que hace todas estas cuestiones propositivas, intencionales y planeadas. Acá, y esto se vincula también con ese texto que ustedes tienen que leer, que es el capítulo 1 de Matus, que plantea lo siguiente, ¿no? Fíjense lo primero, cuando se elaboran las políticas, nunca se parte de un dispositivo, dice ahí, de observación transparente de los hechos. Es decir, no es que cuando se define un problema sobre el cual luego hay que aplicar una política en particular, se hace una observación totalmente neutral, totalmente clara, sino que siempre cuando uno observa un problema, se parte de un a priori cognoscitivo. Es decir, siempre uno parte, lo que decíamos, ¿se acuerdan? En la primera parte de esta unidad, siempre hay juicios valorativos, juicios que provienen de lo que uno siente, de lo que uno piensa, de lo que uno conoce, es decir, cuando uno observa la realidad siempre se pone determinados lentes y no todos nos ponemos los mismos lentes, ¿no? Por eso justamente estamos la política y la política económica como una parte de esa política en general, siempre parte de estos a priori cognoscitivos. Es decir, que los sucesos, lo que sucede en la realidad, siempre se mira con determinados marcos de referencia, con ciertos lentes, ¿no? Que a veces pueden ser implícitos o explícitos, ¿no? Y esos lentes a uno le hacen ver la realidad de determinada manera, en donde no todos vemos con los mismos lentes, ¿no? Entonces, estos marcos de referencia, estos a priori cognoscitivos, en los cuales todos observamos la realidad de esa manera, es con lo cual vamos a nosotros describir los hechos, definirlos, problematizarlos, clasificarlos, estimar los efectos futuros, que es parte de las preguntas que ustedes tienen también en el foro de discusión respecto a qué es lo que va a pasar post-pandemia. Y bueno, cada uno, para poder responder a esa problemática que seguramente vamos a tener en el futuro, cada uno se va a poner su lente conceptual, su marco de referencia. Entonces, en la definición de los problemas, fíjense también acá que les sirve también para responder y pensar esa situación post-pandemia, lo que dice ahí, los problemas no están ahí afuera, es decir, los problemas hay que construirlos, hay que definirlos, hay que conceptualizarlos, hay que circunscribirlos, hay que parcializarlos. Por lo tanto, no existen problemas objetivos, no existe el problema, sino que existen tantos problemas como miradas existan, al menos en su definición. Los problemas siempre son interdependientes, no hay un solo problema. Si yo les preguntara en este momento qué problemas tienen, seguramente no es que están en una estantería y uno tiene todo catalogado los problemas que tiene. No están afuera, no son totalmente objetivos. De hecho, si uno discute con su pareja qué problema tiene, seguramente no coincidimos en los mismos problemas. Son interdependientes, dependen de la subjetividad del analista, nuevamente. No existe la posibilidad de definir problemas, determinar problemas, analizar los problemas y, por supuesto, sus consecuencias y qué se podría hacer respecto a esos problemas con total objetividad, sino que siempre vamos a incluir cuestiones de nuestra propia subjetividad.
Ahí también está planteado de que los problemas son artificiales, no es que los problemas no existen, o sea, no se refiere a esa artificialidad, ¿no? Sino que son artificiales en la medida en que uno primero los tiene que reconocer que existen y luego intentar resolverlos, porque de lo contrario, cuando uno no pasa esa barrera de decir, ah, bien, esto es lo que existe como problema, y hay una intención de resolverlo, eso sería la artificialidad, porque si no quedaría en el sentido de que no existe un problema nuevamente que esté ahí afuera y colgado de una estantería, ¿no? Siempre están relacionados constantemente, siempre va a haber de cada problema varias definiciones y por lo tanto si de cada problema hay varias definiciones, porque nuevamente cada uno parte con su marco de referencia, con su a priori cognoscitivo, siempre van a ver si hay muchas definiciones de un problema, por lo tanto siempre habrán posibles muchas soluciones. Entonces, siempre un problema es una construcción de tipo analítica, en el sentido de que hay que definir el problema, ¿sí? Y determinar qué vías o qué maneras o qué alternativas va a existir de solución. Ahora, cuando un problema, que es lo que nosotros necesitamos hacer el pasaje de esos problemas que están en todos lados, digamos que decimos es una construcción, habrá que definirlos, habrá que plantearlos, hay muchas definiciones por ahí de una misma situación problemática, por lo tanto seguramente hay muchas soluciones posibles. Vamos a tener cuándo o cómo se logra que esos problemas que existen, por ejemplo, en el sistema económico, en las cuestiones sociales, en las cuestiones culturales, en la seguridad, por ejemplo, cuando esa situación problemática logra pasar a la agenda pública, es decir, logra entrar en la agenda pública para que esa situación problemática se transforme luego, ¿sí?, en una política de seguridad, en una política económica, en una política cultural, en una política turística. Entonces, acá hay determinadas, parece, situaciones que llevarían a ese pasaje del problema o de la situación problemática a que pase a la agenda pública y luego, obviamente, a la formulación de una política. Uno es cuando el tema o la cuestión en particular alcanza proporciones de crisis, ¿no? Y por lo tanto no puede ser ignorado. De manera tal de que uno diría, bueno, en el caso de la pérdida de trabajo, en el caso del cierre de empresas, llega un momento, digamos, que esa situación es insostenible y por lo tanto hay que tomar una política en particular. Habrá sido el IFE, habrá sido el ATP, habrá sido los subsidios para las industrias culturales, habrá sido las políticas especiales para el sector turístico. Cuando también se prevé, a veces no llegó la situación de crisis en el momento actual, pero se prevé que eso se va a seguir agravando hacia el futuro y va a caer en una crisis. También cuando tiene ciertas características particulares que no hace a una problemática, digamos, general de toda la población, pero son núcleos en particular, por ejemplo, el sector turístico, por ejemplo, en este momento, el sector de las industrias culturales, situaciones que se dan particularmente, que puede ser que esa situación no sea generalizada para todo el sistema económico, pero que requiere particularmente que esa problemática pase a la agenda pública y luego pase a la formulación de una política. También cuando esa cuestión, ese problema pasa a ser una situación emotiva en los medios de comunicación, uno podría pensar que eso suele generarse, por ejemplo, en las problemáticas vinculadas a la seguridad, problemáticas vinculadas a la corrupción, en donde logran esos temas generar ciertas cuestiones emotivas, ciertas sensibilidades en los agentes económicos y en la población en general, que requiere, digamos, decir, bueno, hagamos algo. Cuando un tema está adquiriendo ya importancia global, un tema que por ahí era un tema muy particular, muy parcializado, muy de un sector en particular, ahora está afectando, por ejemplo, a todo un sistema económico, a todo el sistema de seguridad, a todo el sistema de salud. Cuando también el tema desencadena o puede desencadenar en cuestiones de legitimidad o de poder, ¿sí?, esta vinculación entre las problemáticas y el tema del sostenimiento de un sistema político, por ejemplo. Ahí los ejemplos que están puestos es el sueldo de los funcionarios, el sueldo, ¿se acuerdan del tema de los diputados, de los senadores, el pago de impuestos, esta cuestión de impuestos a los altos patrimonios o a la riqueza,
Entonces, esos son temas que están más vinculados a mantener o a sostener o a afectar, en sentido negativo, la legitimidad o el poder del núcleo político. Y después, cuando hay temas que tienen gran notoriedad pública, porque están vinculados a veces a tendencias o a valores más de moda. Uno podría pensar, qué sé yo, en determinado momento las cuestiones medioambientales, quizás las políticas ahora de cuarentena, que también es una política que han adoptado casi todos los países, es decir, pareciera ser, digamos, no estoy diciendo de que no son necesarias, sino que también, digamos, hay ciertas políticas que a veces hay que realizarlas o está presionado el aparato político a implementarlas porque son modas o son tendencias que obviamente están influenciadas por los medios de comunicación, etc. Entonces, ahora, puede pasar todo lo anterior y no necesariamente, es decir, puede ser que el problema esté llegando a un punto de crisis, puede ser que la problemática no sea ahora crítica, pero esté por llegar a ser crítica, puede ser que la problemática esté afectando a todo el sistema económico o a la salud o al turístico, y sin embargo, para que ese problema pase a la agenda pública se requiere algo más que eso, ¿no? Es decir, se requiere que hayan ciertas organizaciones que influyan, que presionen para que se produzca este pasaje de la situación problemática a un tema de agenda pública, que pueden ser organizaciones representativas, partidos políticos, sectores influyentes del aparato burocrático del Estado, es decir, sectores de la burocracia estatal que son las que presionan para que se reconozca esa problemática y se la incorpore en la agenda pública, los medios de comunicación o los creadores de las opiniones, el efecto que tienen a veces las protestas, la presión de las manifestaciones o la opinión informada en los medios, etc. En la formación de la agenda, es decir, cuando yo ya hago el pasaje del problema a la agenda pública, y por lo tanto si pasa a la agenda pública es porque se va a tomar alguna decisión. Acuérdense que la decisión puede ser la acción o la inacción. O sea, hacer o no hacer forma parte de una decisión de carácter político. Entonces, aspectos a considerar en la formación de esa agenda de actuación pública. Acá hay una serie de preguntas, por ejemplo, si el hecho es suficientemente planteado, los hechos, la importancia de esa situación problemática, la cantidad de gente afectada, el sector que está afectado, el grado de percepción que tiene la población de esa problemática en particular, se entiende si la situación que yo estoy pensando como problemática es entendida como un problema, y quién la entiende, qué sector la está entendiendo como un problema, si existen distintas versiones de cuál es la problemática de la que estamos hablando, si esa tensión, si esa situación problemática es siempre constante o como que tiene vaivenes, a veces se percibe como más problemática y a veces no tanto, cuáles son los grupos, las organizaciones que están en la escena de ese problema en particular, también qué liderazgo tiene esa organización o ese sector que está en el núcleo de la definición del problema, y si existe, lo que dice acá, si existe cierta empatía, cierta vinculación entre los afectados y los policy makers, es decir, los hacedores de la política, en el sentido de que obviamente va a haber mayor posibilidad de que una problemática ingrese en la agenda pública en la medida en que haya más conexión, más empatía, más vinculación entre los sectores afectados por una situación social, económica determinada, de seguridad, y los que van a hacer la política en particular o los hacedores de la política. También hay que considerar si hay tiempo para hacer el análisis, ¿no? Porque a veces los problemas son tan acuciantes, hay cierta presión política fuerte, hay compromisos que uno adoptó o en la campaña o con ciertos organismos o con ciertos grupos en particular, que no da tiempo a poder analizar la problemática con mayor precisión, ¿no? También hay que analizar qué repercusión o qué implicancias puede llegar a tener el problema, ese problema que hay en el núcleo social o en el núcleo económico, en el núcleo cultural o en el núcleo de salud o en el de seguridad,
con implicancias posibles en términos políticos. También, a veces, sobre determinadas problemáticas pueden existir posiciones fijas sobre el tema. Después vamos a ver, a veces los partidos políticos ideológicamente ya tienen una posición fija respecto a cuál es la política que hay que adoptar respecto a la seguridad, respecto a la salud, respecto a los sectores pobres o indigentes. También si el tema, acá recuperamos también lo que ya habíamos visto en la primera parte, ¿sí? Si ese tema, esa problemática que está ingresando a la agenda pública y que por lo tanto puede derivar en una política concreta, va a afectar la base o va a afectar la estructura de la economía y cuál es la incidencia en términos de si va a ser una política cortoplacista o sea algo que afecta más a largo plazo, porque obviamente, acuérdense que la base eran elementos más fundamentales de esa estructura económica y por lo tanto son más difíciles de cambiar, mientras que la estructura ya es menos difícil y habíamos dicho cambiar detalles o cambiar datitos como una tasa de interés o una tasa de redescuento son cuestiones que se pueden manipular más fácilmente. También acá tienen planteado otras cuestiones que hay que tener en cuenta en esa formación de la agenda pública. Si el tema tiene distintas alternativas, cuanto más problemático sea un tema, es necesario plantear distintas alternativas. Acuérdense, un problema no tiene una sola definición de problema, existen tantas definiciones del problema como análisis se hayan hecho, como lentes distintos se hayan puesto los que están definiendo el problema. También el grado de consenso, si hay un gran consenso tanto del problema como de su solución, y bueno, no es necesario tanto análisis y tanta toma de tiempo, porque bueno, hay bastante consenso, o sea, más consenso puede tomarse la decisión en términos de las políticas más rápido. Si hay menos consenso, obviamente requiere más análisis, más definición de distintas alternativas. También la complejidad del tema. Cuanto más complejo es un tema, en el sentido, o una problemática, en el sentido de que afecta a más variables, tiene mayor grado de repercusión en distintos sectores, afecta a mayor cantidad de gente, hay necesidad de un estudio más profundo de esa problemática. También el grado de incertidumbre, tanto de la problemática como de las consecuencias. También recuerden algo que dijimos al principio de esta presentación, no hay temas ya definidos, siempre están sujetos a cuestiones de incertidumbre, no hay certeza absoluta ni en la definición del problema, ni en la solución que voy a encontrar, ni en las consecuencias o resultados que esa política va a aplicar. Y la última parte es si ese tema, cuanto más cargado de valores, cuanto más corazón tenga el problema, diríamos de alguna manera, es decir, cuanto más valorativo en la definición del problema en sí, es más difícil de definir el problema y, por supuesto, de definir las soluciones. También, ¿qué repercusiones va a tener tanto la solución del tema? Es decir, yo defino el problema que hay en la sociedad. Por ejemplo, el problema de la pobreza. Bien, las políticas que se definan va a tener repercusiones en un sector en particular, un sector que estamos diciendo que tiene gran porcentaje de la población. Entonces, cuanto más repercusión tiene, se supone que esa problemática tiene que ser analizada con mayor profundidad. ¿Cuánta gente va a afectar esa política? Más gente, por supuesto, requiere mayor cantidad de análisis, mayor tiempo de análisis, mayor profundidad de análisis, más distintas visiones del problema y distintas posibilidades de solución. ¿Cuál es la significación de los grupos afectados? Es decir, voy a poner un impuesto a las grandes fortunas o a las grandes riquezas. ¿Quién va a ser el grupo afectado? ¿Qué poder tiene? ¿Qué fuerza tiene? ¿Qué organización tiene? ¿Qué capacidad de movilización tiene? Todo eso también tiene que ser analizado en la definición de una política en particular. Y si ese tema puede tener ramificaciones o afectar a otras situaciones, a otras variables, a otros sectores, ¿no? Acordarse de que toda política siempre es interdependiente, siempre está relacionada con otros sectores. También hay que analizar, ¿sí?, cuál es el costo que va a implicar tanto la formulación del problema, el análisis del problema y la definición de las políticas.
si esa acción que yo voy a tomar, esa política que yo estoy diseñando como policy maker, como hacedor de la política, va a tener luego un costo importante en términos de las arcas públicas, por supuesto que va a requerir mayor análisis, porque estoy comprometiendo los recursos públicos. También tengo que analizar si esa política en particular que se está decidiendo o que no se está decidiendo, de vuelta, acción o inacción, implica un solo costo de entrada, en lo que nosotros a veces en los proyectos de inversión decimos, bueno, está el costo de la inversión inicial nada más, o si por el contrario luego van a haber costos incrementales. Hay políticas, hacer un hospital tiene un costo, que es la construcción del hospital, pero luego hay un costo incremental, que es pagar los sueldos de los médicos, de los enfermeros, la luz, el gas. Es decir, son políticas que no solamente tienen un costo inicial, un costo hundido, sino que luego tienen un costo incremental. ¿Cuánto tiempo van a estar comprometidos esos recursos? IFE, ingreso familiar de emergencia, es excepcional, es transitorio, va a ser más permanente, se va a transformar en otro tipo de asistencia. Es decir, ¿cuánto tiempo van a estar comprometidos los recursos del Estado? ¿No? Y el costo, lo que dice ahí, del análisis en sí mismo, es decir, este tiempo que vamos a usar en analizar el problema, en definir las alternativas de las políticas, implica un costo también de tiempo y obviamente de recursos. La pregunta es, esta relación costo-beneficio, si vale la pena, digamos, sería de alguna manera, realizar esa inversión en el análisis del problema, o si el problema tiene suficiente envergadura y ya un suficiente consenso en cuanto a su definición, que no requiere pasar por una nueva, un análisis profundo que implica un costo. Para entrar un poquito, vamos a ver cuáles son entonces las etapas ya en la formulación de una política económica, en la planeación y formulación de una política económica, y en este caso vamos a retomar primero el planteamiento de Jan Tinbergen, que ya lo nombramos en la primera parte, ¿se acuerdan que es y luego lo vamos a retomar nuevamente? Sería como el que hace el análisis de la teoría de la política económica y que justamente por ese motivo obtiene el Premio Nobel de Economía, por esa determinación y ese análisis totalmente formal y con matemática de la formulación de una política económica. Entonces, él plantea básicamente que hay que conocer el estado actual, es decir, siempre la formulación de una política económica parte en conocer el estado actual, y ahí viene lo que decíamos recién, es decir, ¿hay un problema o no hay ningún problema? Y aún habiendo problemas que dijimos no están ahí, vamos a sacarlos de la estantería, hay que construirlos, en ese sentido hay que definirlos, hay que operacionalizarlos. Es decir, el problema exige todo un trabajo porque no está. O sea, conocer el estado actual de un sistema económico, de un sistema de salud, de un sistema de seguridad, de un sector en particular de la economía, requiere la primera etapa. Ver si ese estado en el cual se encuentra la economía o ese sector en particular difiere del deseado. Es decir, si yo analizo la situación del sector energético en Argentina y de acuerdo a mis apreciaciones, eso es lo deseado, no habría necesidad de hacer una política en particular para el sector energético. Si así no lo fuere, es decir, si está difiriendo de lo deseado, habrá que analizar el efecto que van a tener distintas políticas económicas. Nuevamente, las distintas políticas económicas, porque así como el problema no se define de una sola manera, hay muchas definiciones, seguramente habrán muchas alternativas de políticas posibles. Y acá es donde ustedes tienen esto que son los modelos teóricos, es decir, cómo podemos analizar los efectos de distintas políticas económicas. Y bueno, los modelos económicos nos permiten poder analizar las consecuencias, las repercusiones, poder analizar si dos políticas económicas se contraponen entre sí, porque como decíamos anteriormente, los problemas son interdependientes, y por ahí soluciona una cosa con una política, pero empeora otra en otro sector, por ejemplo. Luego implica decidir, acá es donde decíamos antes, decidir puede ser llevemos adelante algo, a cabo algo, o dejemos las cosas como están, acción o inacción. Si decidimos llevar algo adelante, una política en particular, habrá que ejecutarla, es decir, llevarla adelante, ponerla en marcha, serán las 60 medidas del plan post-pandemia, luego hay que ejecutarlas,
hay que, esas políticas en particular de un subsidio, de un incentivo, de una reactivación, qué política se va a hacer respecto a cada uno de los sectores, luego hay que ejecutarlas particularmente, y luego hay que supervisar para ver si esa política surte efecto o no surte efecto. A veces, y acá después vamos a ver la importancia de la credibilidad de las políticas particularmente económicas, en el sentido de que yo puedo decidir la política económica, ejecutar, y quizás esa política no surte efecto porque los agentes económicos se comportaron bajo otro grado de expectativas respecto a las mismas. Acá tienen las etapas según otro autor, que es Juan Carlos de Pablo, que a veces aparece en la tele, un autor argentino, en donde él plantea básicamente las etapas en la formulación de una política económica a través de esas tres preguntas o tres interrogantes. ¿Dónde estamos? Que sería parecido a ver lo que decíamos anteriormente, lo que planteó el autor, conocer el estado actual. Es decir, este autor dice, bueno, el dónde estamos. Es decir, ¿dónde estamos? Y ahí agrega que no es solamente el dónde estamos en términos cuantitativos, mirar estadísticas, sino que en el dónde estamos hay una cuestión de indicadores cualitativos, de percepciones, de expectativas de los agentes económicos y de la atmósfera general del país o mundial. Es decir, qué es lo que está, no solamente en indicadores, sino qué es lo que está percibiendo la población en general, qué sentimientos tiene. ¿Qué se quiere alcanzar? Es decir, frente al dónde estamos, con indicadores cuantitativos, pero también cualitativos y de atmósfera general, ¿qué se quiere alcanzar? ¿Qué objetivos se están buscando? ¿Qué queremos? Cambiar la situación, bien, pero llevarla a qué lugar. ¿Se acuerdan que es propositivo siempre la política? Es decir, siempre intentamos alcanzar, haciendo o no haciendo, alcanzar un objetivo. Y después, el cómo. Es decir, qué instrumentos o qué medios vamos a utilizar para alcanzar ese objetivo que nos hemos planteado. Acá tienen las etapas de otro autor, del cual tiene encargado el libro ahí de política económica, que es Cuadrado Roura, un autor español, que él dice nuevamente el reconocimiento. Ahí en el reconocimiento este autor particularmente se refiere a que los problemas, primero hay que reconocer que el problema existe. ¿Se acuerdan que también decíamos nuevamente, el problema no está ahí y lo vemos claramente, sino que el problema requiere ser construido, requiere ser analizado y requiere ser reconocido como tal. Es decir, a veces en las políticas económicas, por eso es importante la existencia de indicadores, que a uno le vayan diciendo, che, acá hay un problema que vamos a tener que atacar. Mira, el índice de precios al consumidor está subiendo. Pero a veces el índice de precios al consumidor puede estar subiendo y no se reconoce el problema inflacionario de un país, por determinado momento, por determinadas cosas. Recuerden que cada uno tiene el lente conceptual con el cual está mirando esa realidad. Si yo reconozco el problema, voy a tener que analizar, bien, hay inflación. Bien, reconozco que el tema del crecimiento de los precios es un tema preocupante. Hay que analizar, porque la definición de ese problema puede tener distintas definiciones y obviamente, según el marco conceptual que yo tome en cuenta, va a tener distintas políticas posibles. Voy a tener que diseñar la política, es decir, qué política vamos a llevar para atacar ese problema que yo reconocí y analicé, y ahora estoy diseñando las políticas. En algunos casos habrá que consultar. Vieron que ahora para la pobreza hay un grupo de consultores. Algunas veces las consultas pueden ser informales, es decir, con grupos no vinculantes. En otros casos pueden ser grupos más vinculantes, es decir, que ejerzan esa consulta tenga cierto efecto o ciertos límites a esa política en particular. Las discusiones parlamentarias, es decir, las políticas, muchas de las políticas económicas tienen que pasar por los parlamentos, y finalmente la ejecución de las políticas. Por ejemplo, las políticas impositivas. Agregar un nuevo impuesto tiene que pasar por una discusión de carácter parlamentario. Entonces, ¿qué elementos para pasar por todas esas etapas? Por un lado, hay que contar con estadísticas, con informes, con estudios, es decir, requiere contar con información,
porque nuevamente, si no, a veces puede ocurrir que sea difícil o identificar el problema o reconocer que existe, y aún reconociendo que existe, no sabemos o no tenemos ningún dato concreto, especialmente en cuestiones de economía o de políticas económicas, que son con variables numéricas, tasa de inflación, la cantidad de reservas, la tasa de desempleo, etc. Hay que tener cierta capacidad planificadora y previsibilidad. Es decir, nuevamente, la política, cualquier política, y la política económica como una variedad dentro de la acción política, requiere siempre, es una acción de tipo deliberada, es una acción de tipo planeada, requiere cierta previsibilidad acerca de lo que va a ocurrir en el futuro, aunque ese futuro sea siempre incierto. Hay que considerar los retardos. ¿Qué significa esto de los retardos? Siempre en la formulación de las políticas suelen haber dos retardos. Un retardo que se llama interno y un retardo que se llama externo. Interno es el tiempo en que los hacedores de la política demoran entre que existe el problema y reconocerlo. Es decir, el problema existe, pero de aquí a que los ejecutores de las políticas reconozcan que eso que está pasando es un problema, puede pasar un cierto tiempo, por decirlo de alguna manera más fina, ¿no? Entonces eso se llama retardo interno, el tiempo que transcurre entre que existe la situación problemática y el tiempo en que se reconoce la situación problemática. Esto se da en cualquier ámbito familiar y a nivel de un Estado. Existe un problema de pareja, pero de ahí a que se reconozca la existencia de ese problema en particular puede pasar un cierto tiempo. Y después están los retardos externos. Bien, reconocimos que existe el problema. Bien, perfecto. Hay inflación, pero de ahí a que se tome la decisión, hay que analizar, hay que tomar la decisión de la política económica en particular, y esto surta efecto en la economía, hay otro retardo, otro retardo entre ese periodo de reconocer el problema y tomar una decisión o no tomarla respecto a esa cuestión en particular. Bueno, obviamente hay normativas constitucionales que delimitan lo que yo les decía, las políticas impositivas, por ejemplo, el papel de los grupos de presión, que no son menores, a veces se reconoce que existe un problema, se definió el problema, hasta se puede haber decidido qué política económica adoptar, pero hay ciertos grupos de presión que no permiten que esa política llegue a la etapa de su ejecución, por ejemplo. La influencia de la opinión pública, que en algunos casos puede ser a favor y que presione y que permita lograr el consenso respecto a una política, como también puede ser que esa opinión pública actúe en sentido opositora y por lo tanto dificulte llevar adelante una política económica porque genera malestares o genera cierta formación en la percepción de la población que no habilita la toma de determinadas políticas en particular. La interdependencia obviamente con el contexto mundial, porque las economías hoy en día son interdependientes, y el papel, que es lo que vamos a ver en la cuarta parte de esta unidad, acá el papel, lo que se llama sujetos activos básicos, es decir, el papel de los hacedores de la política económica, es decir, el papel del gobierno y de los funcionarios o de los políticos que toman la decisión de la política económica, es decir, que es otro sujeto u otro agente económico, por decirlo de alguna manera, que tiene ciertos comportamientos, que es lo que vamos a ver después. Entonces, en esta formulación habíamos dicho que siempre las política en general y las políticas económicas como situación particular, siempre es propositiva, siempre propone e intenta alcanzar ciertos fines o ciertos, ahora vamos a ver la distinción, fines u objetivos. Acá hay una distinción entre fines y objetivos, a veces se llama fines de una política económica, como dice ahí, son definiciones más amplias, más difíciles de operacionalizar, más difíciles de cuantificar. Si yo les digo que el objetivo de la política es el bienestar social, la justicia, la equidad, la libertad, ¿cómo lo medimos a estas cosas? ¿Cómo las llevamos a la práctica? ¿Cómo sabemos si eso está mejorando o está empeorando? Por eso de esos fines generales se pasa a objetivos más particulares. Ustedes tendrán como fin, seguramente,
no sé, formar una familia, recibirse, tener un buen trabajo, los fines. Bueno, después tendrán objetivos que ya son cosas más concretas, cosas más específicas, cosas que las van a poder cuantificar, metas concretas que les van a permitir alcanzar los fines. Y bueno, objetivos. Este año rendir 3 finales. Está complicado, pero rendir 3 finales o al menos cursar bien 3 materias, cosa que apenas podamos rendir, ya tengo la materia preparada. Y bueno, ya ese es un objetivo concreto y que luego se podrá medir y ustedes pueden decidir qué acciones tomar para alcanzar ese objetivo que obviamente con el tiempo les va a permitir alcanzar esos fines, ¿no? Entonces, puedo hablar de estabilidad de precios en términos económicos. Bueno, veo el índice, veo cómo vamos, el crecimiento económico, cuánto crecimos de un año al otro, qué pasó con el empleo, qué pasó con la distribución de la renta. Acá tienen, ¿sí?, también en los objetivos de las políticas económicas, los objetivos tradicionales, es decir, si a ustedes les preguntaran, y que también en economía de primer año estaban los fines, los objetivos de la política económica en ese libro de Rossetti, por ejemplo, siempre los tradicionales son crecimiento económico, el pleno empleo o la estabilidad del empleo, mejor dicho, la estabilidad de los precios, que la balanza de pagos esté equilibrada y que exista una equitativa distribución de la renta o del ingreso. Y acá tienen de otro autor que es Kirchner, no es Kirchner, sino Kirchner, que es un autor, un economista belga, que analizó mucho las políticas económicas de los países europeos, y él dice básicamente que hay objetivos coyunturales, que serían los objetivos de corto plazo, los objetivos que a veces se vinculan a políticas keynesianas, que es la estabilidad de precios y el pleno empleo o estabilidad del empleo. Luego él plantea objetivos ya de largo plazo, que es expansión de la producción, que esto lo podríamos vincular con el crecimiento económico, el aumento del tiempo de ocio, él plantea básicamente la disminución de las horas de trabajo para poder generar más empleo en los sectores que no lo tienen, y le llama aumento del tiempo de ocio. Mejor distribución de la renta, disminución de las disparidades regionales, es decir, todo lo que se llama políticas regionales, la protección a ciertas ramas industriales, y después, que es la crítica que se le hace a esta definición de Kirchner, pero bueno, hay que ubicarse que él lo hace para los países europeos, que es mejorar el tamaño y la estructura de la población, en el sentido de que los países europeos, ustedes saben que están teniendo un problema en donde tienen gran cantidad de personas de mayor edad y están teniendo pocos jóvenes o pocas personas que puedan ingresar al mercado laboral, ¿no? Algunos dicen, bueno, que esto es un objetivo estrictamente demográfico, social, mientras que los objetivos económicos serían todos los que estaban acá arriba. Acá vamos a ver algunos conceptos, así como vimos la diferencia entre fines y objetivos de las políticas económicas, fines como algo más amplio, algo más general, algo no cuantificable, no operacionalizable, y objetivos como algo que ya se puede manifestar en ciertas metas, se puede instrumentalizar. Entonces, algunos conceptos hablan de, por un lado, ¿qué es un instrumento? Bueno, ahí debería decir instrumento y no instrumento. Los instrumentos serían las variables que yo puedo manipular para alcanzar los objetivos. Por ejemplo, en el caso de ustedes, si el objetivo era cursar perfectamente 3 materias de manera tal de poder rendirlas apenas exista la posibilidad, y bueno, la variable que podrán manipular para alcanzar ese objetivo será la cantidad de horas de estudio y el tiempo y la paciencia que tendrán que tener para escuchar estos videos, por ejemplo. La variable objetivo va a ser la variable que vamos a tomar como referencia o como meta. En el caso de ustedes, la variable que van a tomar como referencia o como meta será el resultado del cursado de esas 3 materias. Al final del cuatrimestre dirán, bueno, a ver si aprendí, casi sé todo, tengo todo el programa punteado, etcétera, etcétera. La medida de política económica es el cambio que se lleva a cabo en un instrumento. Por ejemplo, el IFE es una medida de política económica en particular. Se hizo un cambio que es generar un ingreso adicional, excepcional y transitorio para determinados agentes que cumplan determinadas condiciones. Y ya hablamos de gama de una política económica cuando ya podemos describir todo el número y todas las políticas que se plantearon de fines y de medios.
Entonces, en ese caso, si después, dentro de unos días, no sé cuándo, aparecieran las 60 medidas para reactivar la economía, eso ya podría ser una gama de la política económica del gobierno, porque nos mostraría los distintos objetivos, las distintas metas y los distintos instrumentos que se van a utilizar para ir alcanzando cada uno de esos objetivos. Los tipos de instrumentos, esto ustedes seguramente ya lo conocen, los instrumentos monetarios y crediticios, la política monetaria sería, los tributarios y de gasto público, lo que tradicionalmente conocemos como la política fiscal, las políticas comerciales y de tipo de cambio, los controles y regulaciones directas, como los controles de precio, por ejemplo, y los cambios institucionales, que esos son cambios más profundos, que podría ser, qué sé yo, el cambio de una secretaría a una condición, por ejemplo, de ministerio. Y acá tenemos lo que se llaman tres principios fundamentales respecto a la utilización de instrumentos para alcanzar los objetivos de la política económica, que es lo que se conoce como el teorema de Tinbergen, el principio de la clasificación efectiva de los mercados de Mundell y el principio del segundo mejor de Lipset y Lancaster. El teorema de Tinbergen, que es el señor que está ahí al costadito, es el teorema que me parece que lo ven en finanzas públicas, pero que básicamente dice lo siguiente, que al menos tienen que haber tantos instrumentos como objetivos de política se hayan planteado. Es decir, que si la política se planteó alcanzar 3 objetivos, 3 metas, al menos deberían haber 3 instrumentos. Es decir, después vamos a ver en la partecita que nos falta que a veces los gobiernos o los que hacen las políticas, como tienen otros intereses por detrás, generalmente plantean más objetivos que instrumentos. Eso en la formulación de Tinbergen era imposible, porque como yo les decía, él hace una determinación de tipo matemática, por lo tanto tiene ciertas reglas propias de la ciencia matemática que hace que eso no lo pueda resolver en términos matemáticos. Entonces él dice, al menos tienen que haber tantos instrumentos como objetivos de política se hayan establecido. Y en lo posible, hasta más instrumentos que objetivos. Eso está unido al principio de la clasificación efectiva de los mercados de Mundell, que plantea justamente que para cada objetivo, no solamente tiene que haber un instrumento, sino que para cada objetivo uno tiene que plantear cuál es el instrumento que actúa con mayor efectividad. Es decir, los instrumentos a veces generan efecto en distintos objetivos o políticas. Las políticas generan efecto en distintos objetivos, pero a veces la importancia o el impacto que tienen en cada objetivo es distinto. Es decir, hay políticas que actúan con mayor efectividad en temas de empleo, pero que no tienen tanta efectividad en disminuir las disparidades regionales, por ejemplo. Entonces, habrá que hacer uso de un instrumento en particular para solucionar el problema de las disparidades que se dan entre las distintas regiones o economías regionales, y por otro lado, quizás otro instrumento para el tema de la política de empleo en términos generales. Y después, el principio del segundo mejor, de Lipset y Lancaster, básicamente lo que plantea es que cuando en la política económica, ¿sí?, se plantea la eliminación de una distorsión del sistema, es decir, se usa mucho el ejemplo de en la década del 90, por ejemplo, se consideraba que para que la economía argentina funcionara más como una economía de mercado, había que eliminar, entre comillas, ciertas distorsiones. Una de esas distorsiones eran las empresas públicas, y que por lo tanto había que eliminar esa distorsión. La eliminación de esa distorsión implicó una política que fue la política de privatizaciones de las empresas públicas. Lo que se plantea con este principio del segundo mejor es que no necesariamente la eliminación de esa distorsión originó una mejora en el bienestar general de la población. ¿Por qué? Porque este principio plantea que a veces las distorsiones se compensan entre sí. Entonces puede haber una distorsión, pero esa distorsión a su vez existe una compensación con otra distorsión que existe en el sistema económico. Entonces, la sola eliminación de las distorsiones no implica mejorar la situación del bienestar general de la población. Eso es lo que se llama el principio del segundo mejor. No necesariamente lo segundo es mejor que lo que existía anteriormente. Por lo tanto,
como enseñanza, podríamos decir, de este principio del segundo mejor, siempre se dice que si en una política económica uno quiere eliminar una distorsión, nuevamente, esa distorsión tiene que ser suficientemente analizada para ver si no está compensada con otra distorsión que ya existe y como un equilibrio entre distorsiones, y que a veces eliminar la distorsión implicará un análisis de carácter más profundo para que la situación no empeore en lugar de mejorar. Entonces, también, si ustedes miran, eso que yo les dije para darles el ejemplo de los objetivos de ustedes, el teorema de Tinbergen les diría que para cada objetivo que tengan, al menos tengan un instrumento. Cursar bien las materias durante este cuatrimestre excepcional implicará un instrumento en particular. No sé, ponerse como instrumento, mirar 2 horas todos los días lo que se publica en cada una de las aulas virtuales, por ejemplo. Ahí, para cada objetivo tengo un instrumento en particular. La clasificación efectiva de los mercados es para cada objetivo, en este caso cursar de la mejor manera las 3 materias que corresponden a este cuatrimestre, voy a tener que usar el instrumento que actúa con mayor efectividad. Entonces tendré que elegir, ¿será mirar solamente el aula durante 2 horas o será solamente mirar, es decir, entro y doy una vuelta por el aula, o será mirar solamente los videos, o será mirar los videos y tomar nota? Bueno, hay distintas alternativas. Habrá que ver cuál es el instrumento que actúa con mayor efectividad. Y el principio del segundo mejor implica que seguramente tienen una distorsión, no sé, se levantan medio tarde todos los días. Y bueno, quizás eso sería una distorsión en términos de lograr los objetivos. Pero quizás si eliminan la distorsión y empezarían a levantarse más temprano, se levantarían muy de mal humor y consecuentemente estarían no solamente 2 horas de mal humor, sino que el resto del día, aún mirando los videos y tomando nota, no lograrían aprovecharlo adecuadamente porque ese mal humor no se les fue todo el día. Entonces, esa distorsión, la sola eliminación de la distorsión, no mejoró el logro del objetivo que pretendía, sino que en este caso hasta lo empeoró. Entonces, bueno, con ese ejemplo, en términos personales, terminamos entonces esta tercera parte que era de formulación de las políticas económicas, los elementos que hay que tener en cuenta en esa formulación, las etapas y los elementos que hay que tener en cuenta. Entonces, los dejamos hasta la próxima entrega, que va a ser la última para terminar con esta unidad número 2. Nos dejo.